a correr a los pies de Jesús. Esto es lo que muchos hombres y mujeres en las Escrituras hicieron, corrieron a los pies de Jesús. Comenzamos viendo al final del capítulo 4, cuando Jesús controló la tempestad. Hemos hablado un montón acerca de lo que implicaba. El Señor Jesús estaba mostrando su control sobre los elementos de la naturaleza. La semana pasada, primeros 20 versículos del capítulo 5, vimos al Señor teniendo control sobre las huestes espirituales, sobre los demonios, sobre una legión de demonios. Y ahora veremos a Jesús, versículos 21 al 43, el resto del capítulo 5, teniendo control sobre la enfermedad y teniendo control sobre la muerte. Jesús, en verdad, como hemos estado viendo y como veremos, es el Señor de las causas imposibles. No sé cómo estés hoy, qué esté pasando por tu mente, qué esté pasando en tu vida, pero Jesús es Señor de las causas imposibles. El Señor puede abrir puertas donde no la hay. El Señor puede liberar de cualquier situación. El Señor puede hacer lo que nadie puede hacer. Y veremos cómo la fe de estas dos personas, veremos cómo se contrastan. Un hombre muy poderoso, rico, conocido, alto estrato de la sociedad, y una mujer de lo más bajo, pobre. Y a los dos el Señor les hace un milagro. Y a los dos el Señor hace algo que parecía imposible, algo que nadie había podido hacer, así como también con la naturaleza, así como también con la legión de demonios que tenía este endemoniado. Si se recuerdan, y lo vamos a ver aquí de nuevo en el capítulo 5, las multitudes agolpaban a Jesús cuando estaba de este lado del Jordán, luego cruza el mar de Galilea, cruza el mar de Galilea y allá nadie lo estaba agolpando, solo un hombre endemoniado corre, se postra a sus pies y recuerdan la historia. Y la gente de ahí no se agolpaba para estar con Jesús, de hecho la gente de ahí le corrieron. Jesús fue a buscar a este hombre. Le restauró, le rescató, le liberó, le salvó. Y regresa, miren capítulo 5, versículo 1. Llegaron al otro lado del mar porque le corrieron de allá, no lo querían ahí. Perdón, estoy leyendo los Gadarenos. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, pero versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se regresaron otra vez al mar de Galilea, de regreso de donde habían salido. Se reunió una gran multitud alrededor de él. Y hemos visto esto una constante desde que comenzamos a ver el ministerio público de Jesús. Se reunían, se agolpaban, no le dejaban ni comer, no le dejaban ni dormir, y él se apartaba para estar con sus discípulos. Y vemos que se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. O sea, ni siquiera le dejaron llegar, vieron que venía Jesús. De ahí había partido. ¿Se acuerdan que había estado enseñando desde el lago en una barca, en las orillas, en el agua? La multitud estaba ahí sentada, se hacía un anfiteatro natural por la pendiente hacia el mar. Dice que se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga. Esto quiere decir que no era un rabino, pero los oficiales de la sinagoga se encargaban de las cosas administrativas de la sinagoga. Y los religiosos eran los más poderosos de esa época, eran quieras o no, los gobernantes. Así que estamos hablando de una persona muy adinerada, de una persona con muchas conexiones. Y dice que vino, se llamaba Jairo, y al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Jesús no era la persona favorita para los religiosos. Jesús no estaban locos, sino más bien estaban tramando y les estorbaba porque les estaba arruinando su religión. Lo que quiere decir, siempre dicen, sigue el dinero. Sigue el dinero, vas a ver por qué esta gente está así, porque sigue el dinero. ¿A dónde se está beneficiando? Bueno, sigue el dinero.
¿A dónde se estaban beneficiando los religiosos de la religión? Pero vino este, humillado, igualito que el endemoniado. ¿Qué dice? No importando, aunque él era un líder de la sinagoga, aunque él tenía cierta autoridad, sé que no era un rabino, pero tenía autoridad, tenía dinero, Jesús era un don nadie, y dice que se postra a los pies de Jesús. Nótense su humildad, nótense su desesperación. Conocemos la historia. Y valga la aclaración, hemos visto antes historias de este recurso literario que se llama como sándwich. Yo sé que tiene un nombre raro, pero ilustra lo que está haciendo. Vamos a ver primero hablando acerca de Jairo rogando por él, luego hay una historia en medio y luego al final termina la historia. Y las tres están relacionadas, esas tres porciones. Lo de la mujer con el flujo de sangre, como se conoce popularmente, no es una interrupción, es parte del mismo proceso. Y Marcos lo pone ahí para ilustrar el mismo punto. Y Jesús está enseñándoles a sus discípulos, mostrando su señorío, mostrando que Él es Señor y Rey, mostrando que Él está en control, mostrando que es todo amor, mostrando que había venido para salvar. Y dice, versículo 23, le rogaba con insistencia. O sea, uno puede pedir un favor a un amigo. Tal vez yo le digo a Sarita, a Deina, a Rubí, miren, por favor, ayúdenme con esto. Una vez, 2 veces, 3 veces, pero rogar quiere decir por favor, por favor, por favor. Y Rubí dice, no, es que estoy ocupada. Rubí, por favor, es que te necesitamos. Mason, por favor, no, es que estoy complicado. Por favor, es que es a ti que te necesitamos. Generalmente uno no ruega, a no ser que sea un hermanito chiquito que por favor juega conmigo o algo así. Generalmente no rogamos hoy en día, a menos que estemos bien desesperados. A menos que tu hijo está a punto de morir y le ruegas a la enfermera que te lo reciban. Es que estamos llenos, por favor, se me está muriendo. Imagínense el drama. Imagínense el drama. Es una gran humillación rogar. Dice que le rogaba, asumo todavía de rodillas, postrado, le rogaba con insistencia. Sé que sabemos la historia. No sé qué se te pasa por tu mente cuando yo te dije, corre a los pies de Jesús. Pero tal vez ahorita que te digo, estás pensando en una situación específica. Y la pregunta es, ¿estás acudiendo al Señor de esta manera? ¿Estás viniendo con esta humildad? Como con un ruego, Señor, te pido. Como que se te está muriendo un hijo. Esa es la mejor ilustración. Y dice, mi hijita está al borde de la muerte. Y uno pensaría una niña de 3 años, una bebé, una niña de 4 años. Después dice que tenía 12 años. Era una chica más grande. Pero nótese el dolor. Traten de imaginar las palabras de este hombre roto. Y dice, mi hijita está al borde de la muerte. Al borde de la muerte puede significar cualquier cosa. La palabra que se usa ahí es escatos, el mismo término griego que se usa para escatología, las cosas del fin. Y habla realmente que no es como que, es que la metieron en cuidados intensivos o ya está bien delicadita de salud. No, estaba a punto de morirse. Lo que está diciendo es, se me muere. O sea, imagínate que se te va a morir tu hija. Imagínate que se te va a morir tu familiar. Y tú sabes que alguien te puede ayudar. Tú vas, tú corres, tú dejas lo que sea. Me acuerdo, no me acuerdo, pero me acuerdo que me contaron. Cuando yo nací en el 82, nací prematuro como Sebastián, no tan prematuro, pero y mi mamá tuvo, ya no me acuerdo cómo se llama la condición, pero los dos estuvimos en riesgo de morir. Necesitábamos una medicina. Hasta ahí todo normal, pero era tiempo de la guerra y había toque de queda. En El Salvador, guerra, mal, toque de queda, y le dicen a mi papá, los doctores, nosotros no podemos salir por el toque de queda, pero si usted no trae esta medicina que tiene que ir a traer a X lugar,
su esposa y su hijo se van a morir. Y entonces se agarró de valor. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haría yo? Pues me voy. Agarró una banderita blanca, que era lo que tenías que hacer en teoría, pero no había garantías, te podían igual. Agarró una banderita blanca y se fue en el carro así y se la jugó. Y el Señor le preservó la vida. Tú haces lo que sea necesario. Tú ruegas. Nótese el dolor que no pueden demostrar las palabras. Mi hijita se me muere. Se me muere, por favor, Jesús. Yo sé, yo creo, hay fe en Él ahí. Yo no sé qué hacer. Tú no estabas y me di cuenta que has regresado y por favor, se me muere mi hija. Mi hijita está al borde de la muerte. Nótese el dolor en las palabras de mi hijita. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Él sabía que Jesús podía hacerlo. No está diciendo, a lo mejor este ungüento funciona. A lo mejor esta medicinita. Jesús, mira, inténtale tú. Me dijeron que tú eres ahí un medio chamán. No, nótese la certeza de las palabras de Jairo. Él sabía que Jesús, si iba, su hijita iba a vivir. Pero al mismo tiempo, nótense el drama, Jesús estaba rodeado de gente. Tanto así que pues dijo, no, mejor me quedo aquí porque no puedo ni pasar. Imagínense el drama de Jairo de hacerse paso, tal vez por ser una persona en autoridad, le dejaron entrar, pero todo el mundo, Jesús, mi suegra, Jesús, mi esposa, Jesús, quiero esto. Todo el mundo siempre se agolpaba a los pies de Jesús para pedir que le sanaran. Y se acuerdan que él a veces se tenía que retirar porque lo que quería era predicar. Había venido sí a sanar, pero principalmente el corazón, y quería predicar y no le dejaban predicar. Todo el mundo quería un poco de Jesús. Imagínense las estrellas de Hollywood seguidas por los paparazzis que van ahí, no, por favor, o cuando va una persona famosa que no lo dejan ni caminar. Ese es el drama. Y en medio de todo eso, este hombre en el suelo rogándole, llorando, mi hija se me muere ahorita, vamos ahorita. O sea, es para llevarlo con la ambulancia. Jesús, salgamos corriendo, pero las distancias pues no son tan cortas como las de acá. No nos dice la distancia. Asumamos que era ahí mismo en la ciudad, con toda la gente rodeándole. Un drama. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Miren la fe. Jesús fue con él. Y una gran multitud lo seguía. La última palabra. ¿Y qué? Y oprimía. O sea, literalmente, como ven los paparazzis, ¿no? Y van caminando y un montón, déjenlo pasar a Jesús, y los discípulos, ¡ey, no empujen! ¡Ey, qué pasa! Y el hombre llorando, apúrate Jesús, y un montón de gente, no Jesús, y lo agarran del brazo y lo empujan, lo estrujan. Dicen lo oprimía. O sea, no es como que simplemente lo estaban apretando. Imagínense la gente. Aquí la gente es un poco más civilizada. Y yo no sé en México, pero en El Salvador ir al estadio es un caos. Después cuando ya uno sale, la gente se empuja y la gente va, tienes que llevar a tu hijo ahí, es un caos. Una niña muriéndose. Jesús queriendo llegar. Un montón de gente necesitada. Drama. Y luego parece que Marcos hace una pausa y dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Interesante. ¿Notan algo que se ve ahí? El día que esta chica nació, 12 años atrás. Es el día. Claro que por el argumento estoy exagerándolo porque no dice que es el mismo día. Es el día que a esta mujer le comenzó un flujo continuo de sangre. Es una especie de periodo sin detenimiento, continuo. Una hemorragia continua por 12 años. Por 12 años la niña había vivido y estaba a punto de morir. Esos 12 años de la niña, esta mujer había sufrido esto. La Escritura no nos dice que tiene que ver que sea el mismo número, pero es interesante, demasiado interesante, que esos mismos 12 años que tenía la niña, esta mujer había sufrido mucho. La niña tal vez hace poco había comenzado a sufrir y se había empeorado y había muerto, pero por 12 años, todos los años que disfrutaron a esta chica, Jairo y su esposa, todos esos años esta mujer había sido miserable. Tener un flujo de sangre de esta manera, según Levítico 15,
hacía una mujer ceremonialmente impura. No podía acercarse al templo, no podía ir a adorar, debía mantenerse alejada, y normalmente de eso no pasa nada porque solo era un tiempo y ya pasaba, pero esta mujer sin cesar había tenido un flujo de sangre que la hacía ceremonialmente impura. Tenía básicamente esta mujer 12 años sin poder ir a la iglesia, de fijo. Hasta ahí es todo lo que sabemos. Un flujo de sangre por 12 años, wow, constante. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y no, esto no es teoría de conspiración, no quiere decir que los médicos eran malos y que estaban tratando de lucrarse de ella. No creo que esta sea la intención. El punto es que había ido a muchos doctores y no había mejorado. Como dice claramente después, dice, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Para las sociedades entonces, para los avances de la medicina del primer siglo, no había cura. 12 años esta mujer de una hemorragia continua, diaria, que no solo la alejaba del templo, la alejaba de la comunión. Porque al tener un flujo de sangre de esta manera, la ponía en la misma categoría de un leproso. Y no podía tener contacto con la gente, porque entonces la gente iba a ser ceremonialmente impura también. Vemos a Jesús con el endemoniado el Gadareno. ¿Se acuerdan antes, capítulos antes, vimos a Jesús con el leproso? Antes de sanar le dice que le tocó. ¿Se acuerdan de esto? Algo que no podías hacer. Tú no podías tocar a un endemoniado, no podías estar con los muertos, no podías estar cerca de cerdos, no podías tocar a un leproso, no podías tocar o ser tocado por alguien que tuviera un flujo continuo de sangre. No podías tocar a un muerto como la hija de Jairo. Y Jesús los tocó. Y en lugar de él volver a hacerse impuro ceremonialmente, él trajo limpieza a todas estas personas. Había gastado todo lo que tenía. Esta mujer era lo peor de la sociedad, no porque era un pecado de ella. Era pobre, ya no tenía dinero, era miserable, nadie se quería acercar porque nadie quería ser ceremonialmente impuro. No podía ir a la iglesia, no tenía amigos, no tenía familia. Esa mujer estaba sola. Esa mujer era una doña nadie. Sé que es un don nadie, pero ¿me entienden lo que quiero decir? Había empeorado. Esta mujer realmente en 12 años que Jairo y su esposa habían disfrutado a esta chica. La habían visto caminar, la habían visto disfrutar y que ahora la estaban sufriendo. Todo ese periodo de tiempo esta mujer había sido miserable. Y nótese el drama porque nos va a contar y sabemos la historia, pero Jairo es como, apúrate Jesús, ¿no? Con respeto y qué sé yo, pero Jesús vamos, y jalándole y todos tratando, vamos para allá. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer estaba desesperada. Solo el hecho que saliera y se hiciera lugar entre la gente estaba haciendo a los demás ceremonialmente impuros. No sé si se disfrazó, no dice el texto, si se disfrazó para que no la vieran, porque la gente le hubiera oído, porque no te acerques a mí, tú eres impura, yo no quiero ser impuro. Pero esta mujer dijo, no tengo nada que perder, creo en Jesús, sé que Él lo puede hacer. Dice que se llegó a Él por detrás. Nótese que yo sé que yo soy nada. Yo no tengo nada, yo no quiero molestar a Jesús con mi problema, pero sé que Él me puede sanar. Se llegó a Él por detrás entre la multitud y tocó su manto. A la desesperada, aunque sea por atrás, que nadie me vea, no quiero ocupar su tiempo, ya sé que va para allá y me van a mandar por allá. Pedro seguro me va a tirar una patada, estoy exagerando. No me van a dejar pasar los guardias de seguridad de Jesús, pero yo estoy desesperada, esa mujer no tenía nada que perder. Pero dice, si aunque sea puedo tocar su manto, una puntita. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré.
Tal era la fe de esta mujer. No quería quitarle tiempo a Jesús. No quería hacer drama. Sabía que era una rechazada por la sociedad, rechazada por la religión. No era nadie. Nadie quería nada que ver con ella. Al instante, la fuente de su sangre se secó. De la misma manera que vemos el mar detenerse en un instante, de la misma manera que vemos a la legión salir en un instante y arrojarse sobre los cerdos, ese flujo de sangre que nada ni nadie ni ningún dinero había podido detener, Jesús lo hizo en un instante. Ni siquiera tuvo que hablar, ni siquiera tuvo que decir nada. Esta mujer solo se acercó y con fe tocó el borde de su manto. Sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Esto tiene que ver, nos ilustra un poco cómo era ese flujo de sangre. Era algo continuo, era algo que la avergonzaba, era algo que la humillaba, era algo que sufría. Y en ese momento es como que cierras un chorro. Es obvio que ese chorro se secó. No es subjetivo de que a ver si ya me sanó la herida. Habla de una especie de hemorragia continua, lo cual es muy malo para el cuerpo. Pero al instante se secó. Y nótese que dice, sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Las palabras en la Biblia no están ahí por casualidad. El Señor está diciendo que esta mujer realmente estaba afligida. Marcos está escribiendo, no solo fue sana de su enfermedad, ¡ay, buenísimo! Gracias, Jesús, me hiciste mi milagrito. Listo, gracias. Estaba afligida, estaba dolida, estaba pobre, estaba aislada. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Pero uno piensa que simplemente viene así alguien como... Pero es que literalmente todos estaban tocando a Jesús. Todos estaban apretujándolo y alguien aquí para que se acuerdan, imagínense, traten de imaginarse ese drama. Y las calles de polvo y hay polvo por la gente empujándose y caminando, y Jesús sintió que algo había pasado. Sus discípulos, imagino que con una risa sarcástica en la boca, dicen, versículo 31, porque Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? Jesús no sintió el toque en sí mismo, fue su ropa. Y los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? O sea, Jesús, por favor, no seas exagerado. Literalmente todo el mundo te está tocando. O sea, ahorita mientras vamos, 13 personas te están tocando y vamos así todos. Los discípulos a veces les costaba un poco, como nos cuesta a nosotros. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Él está buscando con la mirada de esa mujer, dándole la oportunidad de salir adelante, dándole la oportunidad de reivindicarla. Esta mujer que había sentido culpa, dice, entonces la mujer, con miedo, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, le había sucedido, vino y ¿qué hizo? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jairo, al menos con base en lo que sabemos, no tenía nada de qué estar avergonzado y él simplemente fue y se postró. Los demonios en el endemoniado estaban asustados y no querían que Jesús los mandara ya al abismo, se postran, hacen que el hombre se postre, desesperados. Esta mujer hubiera querido hacerlo, pero no se consideraba digna. Esta mujer dijo por atrás, solo yo no quiero molestarlo, yo soy lo peor de lo peor, nadie tiene que ver conmigo, solo lo quiero tocar. La mujer, temerosa y temblando, no sabía qué le iba a decir. En este momento, imagínense el drama de nuevo. 2 dramas. Uno es como, es esta mujer. Todos como, se alejan, porque no quieren estar cerca de ella. Algunos lamentándose, me tocó esta mujer, ahí me topé a ella, ya no voy a poder ir al templo. Avergonzada, porque era esa mujer. Había sentido culpa toda su vida, rechazada, pobre, afligida.
Y al mismo tiempo, como pausando, imagínense que se quedan congelados estos. Jairo, ¿dónde está Jairo? Jairo es como, por favor, Jesús, por favor, mi hija se me muere. Imagínense el drama. Jesús, ¿por qué vas a parar? Pero Jesús está enseñándonos a nosotros, Jesús está enseñándole a sus discípulos, Jesús está enseñándole a Jairo. Conoce la fe de Jairo y va a hacer algo que va a ser mucho más magnificador de su gloria. Dios no siempre va a obrar, hermanos, de la manera que nosotros pensamos. Dios va a hacer lo que va a hacer según su propósito para magnificar su gloria. Y si eso quiere decir que esperes 2 años más, que esperes 3 años más, que no sea blanco sino que sea azul, que sea de otra manera para magnificar su gloria y hacer crecer tu fe, así va a ser. Pero de que había desesperación, había desesperación. Yo no creo que Jairo estaba, no, tranquilo, yo confío en Dios. No, yo estoy tranquilo, la verdad, esta mujer pobrecita, sí. No, ¿qué? Pobrecita. Jairo estaba, mi hija se me muere, Jesús, ¿por qué paras? El drama, o sea, es un drama del lado que lo veamos. Y la mujer, todo el mundo viéndola, juzgando, como somos los religiosos, señalando, diciendo, ahí está. Por eso explica que estaba temerosa, temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, le dice él, tu fe te ha sanado. No creo que sea casualidad que le haya dicho hija. Jairo dijo, mi hijita se me está muriendo. Jesús le está diciendo, mi hija había estado sufriendo también. Me importa tu hija, pero esta es también mi hija y me importa. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado. No quiere decir que la fe en sí misma sana. El fe es el vehículo a través del cual el Señor obra. Es la fe, el vehículo por el cual somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es el vehículo que transporta, por el cual Dios obra, opera. Dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo lo que nunca había tenido en 12 años. Miren, vete en paz. Le dice, tranquila, que nadie te juzgue, que todos acá puedan ver que tú estás sana, que yo te he sanado, que por creer, creíste que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Y esto te ha sanado. Pero Dios le había salvado. Y le dice, vete en paz. No más culpa. Le dice, queda sana de tu aflicción. No más culpa, no más vergüenza, no más aflicción. Por primera vez en 12 años, por Dios, hermanos, 12 años con una enfermedad. Es un montón. Con una hemorragia constante. Esta mujer estaba débil, estaba pálida, le faltaba el hierro en la sangre y demás. Esta mujer era lo peor. Y Jesús no era como, no, es que voy con el principal de la sinagoga. Después, hija, después. Iba a magnificar lo que iba a hacer ahí. Y estaba preparando a Jairo para lo que iba a pasar. Vete en paz, queda sana de tu aflicción. Y todo el mundo... Y Jairo, hoy sí ya no podemos ir. Y miren el drama, mientras él estaba aún hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Señor, si solo no hubieras parado, tal vez llegábamos. Pero le dice, ¿para qué molestas al maestro? Ya estuvo. Y este hombre que creía, no dice cuál fue la reacción a esto, pero Jesús escucha en el versículo 36 y dice, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. No le estaba diciendo lo que iba a hacer, solo le dice, cree en mí. Le dice, cree.
No tengas temor. No tengas temor a lo que estos están diciendo. No tengas temor. ¿Me ves afligido a mí? ¿Me ves que venía corriendo? ¿Me ves que estaba preocupado porque iba a parar? Porque mi hija era importante también y yo tenía que sanarla. Era importante porque eran 12 años con ese flujo y para mí era muy importante. Es mi hija. Y a él le dice, tú también eres mi hijo. No temas. Le está diciendo, no escuches el ruido afuera, no escuches lo que los otros están diciendo, que era cierto, pero Él es más cierto que cualquier otra cosa. Él está en control y Él es poderoso y Él es el Dios de las causas imposibles. Y le dice, no temas, solo cree. Y nótese que en el versículo 37, de una manera interesante, después de que había una multitud, no permitió, dice, que nadie fuera con él, sino solo su círculo íntimo. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Imagínate, a la casa que acababa de morir una chica. Siempre es muy duro cuando muere un niño. Es muy duro. Y para colmo, ese alboroto era porque generalmente, según la cultura judía, se pagaba lloronas. Era parte de la cultura. Tú rentabas o pagabas a gente que llegaba a llorar como para que fueran y estuvieran llorando y haciendo lamento, y había gente que tocaba la flauta. Era parte. Hoy no entendemos esto, nos parece un poco raro. Pero nosotros hacemos funerales, aquí en Estados Unidos hacen más memoriales y cada cultura es diferente, pero contrataban gente, al menos una o dos personas, para que lo hicieran, para que fueran a llorar y estuvieran llorando y lamentándose, y eso era una manera de públicamente expresar el lamento, el quebranto. Pero Jairo, al ser una persona adinerada de más poder económico, seguro tenía mucha gente ahí. Por eso el alboroto. Toda esta gente sabía que la niña se había muerto. Todos sabían que la niña se había muerto. Estos eran profesionales, llorones profesionales que estaban ahí lamentándose. Sabían cómo se veía, la mamá estaba rota. No dice si tenían hermanos o no, pero los familiares estaban ahí rotos. Y Jairo está ahí un poco, quiero llorar, estoy afligido, pero Jesús me dijo que no tema. Y yo creo en Jesús. Entonces Jairo está luchando con sus emociones. Digo, ¿por qué? Porque somos humanos. Y Jairo está luchando un poco pero me dijeron que está muerta. Es similar a cuando el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo. Eso no hace sentido. Pero al mismo tiempo, Abraham, cuando se va, le dice, yo y el muchacho regresaremos. La Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que Abraham creía que el Señor iba a liberar a Isaac, o que le iba a resucitar, porque Él se lo había dado, era el hijo de la promesa. Él con fe fue. Jairo va con fe. Y dice, vio el alboroto, versículo 39, cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? Y todos se le quedan viendo como, porque hay una niña muerta, nos contrataron aquí porque estamos adoloridos. ¿Qué le pasa a este Jesús? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Jesús no estaba siendo tontito, no estaba haciendo una broma. Realmente usó lo que se conoce como un eufemismo. Estaba diciendo que está dormida, y esto es lo que se usa generalmente en la Escritura para describir a la muerte, que duerme, pero quiere decir que está muerto. Es una manera más suave de decirlo, es una manera que ilustra que está dormido, que no está muerto, que hay un después. Pero se quedan ellos, mire versículo 40, qué triste, se burlaron de Jesús. ¿Qué le pasa a este? ¿Que se cree? O sea, si nosotros ya la vimos, está muertita, ya está fría, no respira, ya vino el médico, ya vino quien sea, y esta está muerta, se burlaron de él. Pero Jesús toma cartas en el asunto y los echa fuera a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, algo que no debía hacer. La niña estaba muerta. Jesús de nuevo se estaba exponiendo a ser ceremonialmente impuro, pero era Dios. Imposible ser impuro. Y todo lo contrario pasaría. En lugar de él ser impuro,
Él haría el milagro que leeremos. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que es arameo, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Solo Dios. Me imagino que Jairo seguía como, yo no sé cómo estaría, como en shock. Jairo en shock, le dice, niña, levántate, pero yo la veo que está muerta, parece muerta, se ve muerta, dicen que está muerta, pero Jesús me dijo, confía, no temas. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. El drama de nuevo, para ilustrar, pues tenía 12 años. Los mismos 12 años que esta mujer había estado con ese flujo de sangre. Y al momento, todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús estaba solidificando la fe de sus discípulos, estaba diciéndole a las huestes de maldad, estaba diciéndole a todo mundo, a nosotros incluidos, que Él es Señor de las causas perdidas, que Él es Señor de lo imposible, que Él es Señor de la naturaleza, que Él es Señor por sobre las huestes de maldad, que Él es Señor por sobre la enfermedad, que Él es Señor por sobre la muerte. Y no resucita a esta niña, sino que la revive, como hablamos el miércoles, la vuelve a la vida. Porque la resurrección es la que el Señor va a traer cuando nos lleve con Él, una resurrección del cuerpo, con un cuerpo nuevo, glorificado. Pero la revivió, esta niña volvió a morir como Lázaro. Jesús es las primicias, como leímos en Colosenses el miércoles. Jesús es el primero que resucitó de entre los muertos para no volver a morir más. El Señor le dio la vida. El Señor, por eso le estaba diciendo a Jairo, no temas, no te enfoques en lo que ves, no te enfoques en las circunstancias. Yo sé que tú crees, yo sé que sabes que soy el Señor, que soy el Cristo. Yo soy capaz y puedo y quiero sanar a tu hija. Él no sabía esto, pero Él le dice, solo cree. Nótese que no dice, cree que le vas a sanar. No, es que eso no es la fe. Lo que el Señor quiere es que creamos en Él. La verdadera manera de orar y de sostenernos con fe es, yo creo que el Señor lo puede sanar. Yo creo que el Señor puede hacer esto. No sé si Él va a hacerlo. Ahí es donde viene la diferencia, las desilusiones, las desavenencias, las mentiras. Cuando dicen, el Señor me dijo que te va a sanar. El Señor no te dijo esto. Es mentira. El Señor puede sanar, el Señor puede liberar. Y somos llamados a creer, como le dijo el paralítico, Señor, el ciego, perdón, si tú quieres. Él creía que podía hacerlo. Lo que nos manda es a tener fe en Él, que Él puede hacerlo. Y descansar en su soberanía, porque Él es capaz de hacer todo lo que quiera hacer y va a hacer todo lo que quiera hacer conforme a sus propósitos para magnificar su gloria. Y esto va a ser bien para nosotros. Y somos llamados a descansar en que Él es el soberano, que todo lo hace bien en su tiempo. No siempre es como nosotros pensamos. Le dijo el endemoniado, el ex endemoniado, Jesús, ¿me puedo ir contigo? No, hijo, no puedes ir contigo. Qué pesado, Jesús. No, era bueno porque quería que fuera a evangelizar. Esta mujer la hizo confesar en público para restaurar su dignidad. Aquí lo hizo en privado. La mujer, en público. Estos, que eran los meros, en privado. No quería que la gente creyera solo por ver o que se corriera la voz de esa manera. Les manda, no es necesario que lo digan. Él quería ir revelando como Él fuera revelando. Lo que le interesaba en esta ocasión era edificar a sus 3 discípulos, a los que estaban ahí, a Jairo, y decir, ¿viste que te dije? Solo confía en mí. No siempre la respuesta va a ser sí. Pero el Señor le manda a Jairo a confiar en Dios, en la soberanía de Dios. Solo cree, no tengas temor. No sé con qué estés luchando en esta mañana, con qué estás dudando, qué estás temiendo.
¿Qué de tu mente está divagando y viendo las circunstancias y dejando de ver a Dios? ¿Qué es lo que te está haciendo que te alejes tu mirada de Dios y te tenga atribulado, atormentado? Hermanos, Dios quiere que creas en Él solamente. Quisiéramos tener todas las respuestas. Quisiéramos que la respuesta siempre fuera así, que fuera sí o que fuera clara, y a veces no sabemos. Pero lo que Dios quiere es que no estemos atribulados por lo que otros dicen, por lo que podemos ver, por lo que podemos percibir, sino que confiemos en la soberanía de Dios, porque si alguien puede hacer lo imposible, es Jesús. Y lo que sí tenemos que hacer es creer en Él, correr a sus pies. Hermano, si estás afligido, si te está apretando algo, lo que sea, enfermedad, dolor, una condición, una situación familiar, corre a los pies de Jesús. Es lo que tenemos que hacer, refugiarnos en los pies de Jesús. Porque Él está en control. Con todo y todo, Jairo sabía que por mucho control que tenía, él no podía salvar a su hija. Y corrió a los pies de Jesús. Esta mujer dijo: yo no soy nada, no tengo nada, soy un don nadie. Me voy a aventar, la voy a intentar tocar. Y el Señor la restauró completamente. ¡Qué bendición! Hermano, no dejes de confiar en Jesús aunque las circunstancias sean duras. No dejes de confiar en Jesús aunque el mundo diga no, aunque se vea imposible. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor quiere restaurarte. Tal vez piensas que tú mismo eres una causa imposible. Es que yo soy lo peor, es que Dios nunca me va a perdonar. Es que yo aquí, allá. No, ven a Él. Si tú mismo eres la causa imposible que crees, el Señor está listo para perdonar, para restaurar, para darte propósito, para darte esperanza, para hacer lo que Él quiere hacer. El Señor no está tratando de arruinarte tu vida. El Señor quiere traer restauración, sanidad. Y en el proceso Él se va a glorificar y tú vas a tener paz. No dejes de confiar. No dejes de correr a los pies de Jesús. Es allí donde queremos estar. Es refugiándonos en Él, refugiándonos en aquel que es el Señor. Es ahí que debemos acudir. El mundo, vamos a seguir escuchando cosas, vamos a seguir escuchando cualquier cantidad de cosas, vamos a percibir cosas, pero todo lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la multitud y correr a Jesús, porque Él puede librarnos. Y quiero pedir a José y a Mason que me ayuden con la comunión. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 dice: yo mismo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Hermanos, que mientras tomamos la comunión, mientras recordamos ese sacrificio que Jesús hizo, el solo hecho de poder venir a Jesús nos recuerda ese sacrificio.
Jesús no te va a sacar la lista de pecados, la lista de cosas por las cuales tú no puedes acercarte. Más bien vengamos y pongámonos a cuentas con Él y que podamos comer dignamente, como ilustra 1 Corintios 11, que no haya ningún impedimento, que no haya ningún pecado sin confesar, y que le digamos: Señor, quiero recordar, quiero celebrar esta Santa Cena, recordando el sacrificio que tú hiciste y apuntando hacia esa realidad que Él regresará. Y entonces, como vimos parte de enero y febrero, también nosotros seremos levantados de entre los muertos o tomados con Jesús. Y no volveremos a morir, sino que recibiremos un cuerpo nuevo, adecuado para la eternidad. Y no habrá más dolor, más quebranto. Y esta situación temporal, esta aflicción presente y temporal por la que puedas estar pasando, oramos que produzca un eterno peso de gloria. Que a través de las dificultades, que a través de las tribulaciones, en lugar de alejarnos de Cristo, corramos más a Cristo. Todos acá tenemos algo, una piedra en el zapato. Todos tenemos algo que nos aprieta. Todos tenemos algo que nos duele. La pregunta es: ¿estamos acudiendo a Cristo? ¿Estás viniendo a Cristo? Tomemos un minuto para orar y prepararnos, y luego vamos a cantar la canción que cantamos con Deina.